Yo no sé la gente que compra eso de las patatas. Pueden comprarlo, están en su derecho como ciudadanos libres y felices. Al final son patatas, patatas asadas. Cuando vas por la feria se ve de todo. Borrachos en una esquina vomitando, peleas callejeras con cuchillos, fichas de coche choque hechas con impresión 3D para no pagar e incluso gente haciendo cosas indebidas, como ver vacas espaciales. Pero aún con todo eso, sobre todo destacan esos puestos de patatas asadas. Y siempre que paso por ahí, tengo una pregunta que nunca me dejará dormir y que me ha trastornado por días, noches, años, semanas, meses, segundos, minutos, décadas, lustros y siglos, si hubiera vivido tanto. ¿Por qué cuestan 8 euros ahora? ¿De dónde sacan esas patatas? Y yo, después de tanto tiempo, no lo sé, pero me ha dado para teorizar. Y mucho. Créeme, por favor, no me mandes a un psiquiatra, ayuda, por... Como son grandes... Eso dijo ella. La gente se las mete enterizas. Yo no puedo por tenerla pequeña. Y me da mucha rabia que la gente sí que pueda. Conozco casos cercanos de haberse metido en un 2 Tatas. y de haber salido reventado por arriba y por abajo. La barriga llenísima y el agujero negro que ha pasado de ser uno de Kerr a un espejo, si no fuera negro. El caso es que como come gente, mucha gente como come y se las come muy grande y enteritas y gente come como come, las patatas las tienen que sacar de algún sitio. A lo mejor las sacan de América o de huertos independientes que son explotados a precios ridículos solo para el consumo y que las venden a 2 euros el kilo y el puesto a 9 euros la papa, pero más que aprovecharse de la situación desigual de los campesinos, ya sean españoles o de otro lado, me decanto más porque las modifican genéticamente. Y si ese fuera el caso, sería bastante ilegal, ¿sabéis? Por lo que creo, tras un riguroso estudio, que las patatas asadas de los pueblos son mucho más pequeñas que las de las ciudades. Es muy probable que el mercado negro de estas ciudades esté teniendo un peso en la industria patatera. Y hoy vengo a, creo, acabar con esto. De momento la gente no se muere. Pero ¿qué pasaría si por esa baja regulación hay problemas? Debemos acabar con esto. A largo plazo podría surgir un efecto rebote retroactivo muy importante porque las patatas están creadas a partir de un estupefaciente desconocido llamado patatrilón. Y, a diferencia de lo que muchos piensan, este nombre no viene de la patata. Bueno, sí, pero no. Sin embargo, puede. Depende de cómo se mire. Este nombre viene de un ex triatlonista llamado Paco, pero que llamaremos Nadie para mantener su identidad en el anonimato. Nadie era un hombre feliz que ganaba muchísimas carreras. Tenía una buena familia que le querían y unas piernas de acero. No literalmente. Hasta que un día su mayor enemigo entró a su vida, llamado Anastasio Espinosa, el cual llamaremos Todos para mantenerlo en el anonimato. Todos le ganó 20 carreras seguidas a Nadie. Esto le deja muy tocado y empezó a comer patatas asadas de la feria para evadirse de su triste y humillada realidad. Y se le ocurrió una gran idea. Como veía que las patatas le aportaban una energía que nunca antes había recibido, se le ocurrió comérselas antes de todas las carreras. Y en las siguientes carreras siguió perdiendo y encima vomitando. Nadie no era como Todos. Entonces se salió del mundo del deporte y cayó en depresión y medicamentos no legales cual cantante de rock de los 90. Y se convirtió en una especie de Guillermo Blanco porque estaba calvo, no porque fuese bueno en su negocio. De hecho, la policía le pilló, encontró una sustancia nunca antes vista. Tras examinarle y hacerle un interrogatorio extensivo a Nadie, determinaron que se trataba de una droga que dopaba a los deportistas como solía ser Nadie y que tenía como especial ingrediente la patata. Por lo que, aunque le hayan pillado al que empezó a distribuir la sustancia, el mercado ya estaba lleno de copias baratas como la batatrilón o el tuberculón, no confundir con vertuculón. Esto lo aprovechó muchos puestos de la feria que empezaron a ver ese mercado de patatas baratas y extrañas mucho más grande debido a las sustancias contenidas y empezaron a venderlas sin sospecha de la policía porque son indistinguibles a primera vista. De todo esto ya hace 69 años que la policía lo sabe y no puede controlar la cantidad de puestos de patatas que abusan de esta práctica. Pero lo que sí que ven es que aún hay patatas enormes y no pueden hacer nada debido a la corrupción de las localidades, que les encantan las patatas y que no tienen permiso para restringir patatas asadas del público general. Es una pena porque esto podía provocar en el futuro grandes consecuencias como un aumento de la población con problemas de atención debido al chute energético o que las patatas sean más irresistibles para sus papilas gustativas y sus glándulas de todo el cuerpo más su bioma intestinal que le piden patata. Bien, dicho esto tenéis dos opciones, creer la historia de Paco o aceptar que el licor de mora está bueno. Soy Lai y hasta la próxima. Patatrilón. Es una patata muy molón. Patatrilón.